Bueno, Martín Guzmán estuvo hablando en las últimas horas del Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar del tema, pero también vamos a hablar de la situación que se da hoy por hoy con el tema control de precios. ¿Va a ser posible? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, de eso vamos a hablar con Gustavo Reyes, que es economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, que es IERAL, a quien tenemos en línea. Gustavo, buen día. Fernando Oviedo, Claudia Durán los saludan. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, si tenemos que hablar de economía, son muchos de los temas que uno puede empezar a indagar. Así es que vamos a comenzar por tal vez el tema de los últimos días, que es el control de precios y sobre todo el congelamiento. No solamente estamos hablando del control, sino de que esto suceda a partir del congelamiento, que no ha sido muy bien recibido por el sector empresario, por la mayoría del sector empresario, ¿no? No solamente el tema de los productores y comercializadores de estos productos, sino en general en la Argentina. Bueno, mira, yo te diría que es una especie de déjà vu. Lo hemos visto sí. tantas veces en nuestra historia reciente, en los años pasados. Yo te diría que desde que soy chico, digamos. Sí. Allá por los 70 hubieron muchísimos controles, en los 80 también, los 90, bueno, no tanto, pero después en los últimos 10 años, se acordarán todos ustedes de que hemos tenido múltiples controles con distintos nombres, digamos, sí. Precios cuidados, controles de precios, bueno, ya ni me acuerdo, pero realmente sabemos el efecto que tiene esto. O sea, el efecto, la verdad que puede ser durante muy poquito tiempo en algunos casos, pero la verdad que los controles de precios nunca han funcionado en la Argentina, salvo una vez. ¿Cuándo fue esa única vez? ¿Cuándo? Bueno, fue porque fue acompañado por un plan económico, allá por mitad del 85, el plan austral, que bueno, como todos los planes lamentablemente duró poco, cerca de 1 año y medio, pero en su momento funcionó. Pero claro, fue acompañado por múltiples medidas, menor emisión monetaria. Ahora, un control de precios por sí solo, la verdad que no tiene sentido. Parece más buscar el problema de los precios en a quién se le echa la culpa, ese tipo de cosas, pero la verdad que uno no debería tener muchas esperanzas con este tipo de medidas. Gustavo, se da un fenómeno, esto de la necesidad del gobierno de controlar precios, porque además nosotros lo percibimos cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar, que hay una cuestión que se da constantemente, que es la remarcación de precios. Si nos damos cuenta, si vamos una vez al mes, que un mes a otro hubo una variación muy fuerte, y si vamos semana a semana, ni hablar. Y si conocemos a algún empleado de supermercado, te dice, estamos cambiando constantemente de precios. ¿Por qué pasa? ¿Cuál es el motivo que hay una remarcación constante? Bueno, yo te diría que el motivo es básicamente el mismo por el cual la gente también trata de huir del peso y se refugia, algunos en dólares, digamos. Otros empresarios tratan de refugiarse en mercadería y otros, si la venden a precios cada vez más caros, digamos. Sí. Es la enorme desconfianza que hay en el peso, producto de dos cosas, digamos. Uno, de esto que decíamos de muchísimos pesos en la calle, entonces el precio de las cosas en términos de pesos cada vez las cosas valen cada vez más en términos de pesos. Sí. Y esto te diría que no es novedad, digamos. La verdad, cuando vos ves el tema bueno, de si los empresarios son buenos, son malos, la verdad que es tan relativo. Hemos tenido, o sea, en el mundo uno no se animaría a decir que los empresarios son ni buenos ni malos, como todos, digamos, pero en el mundo son empresarios. O sea, son empresarios de gente común, habrá buena, claro, habrá mala, digamos, pero la verdad que todos tratan de buscar el mayor precio posible, pero si lo ponen a un precio demasiado alto, bueno, la gente le compra otro. ¿Qué pasa? Que todos aumentan, bueno, es un fenómeno generalizado. Acá en Argentina, en los 90, la verdad que no hubo inflación. Entre el 2003 y el 2005, la inflación fue 3-4%, con los mismos empresarios. Entonces, la verdad es un fenómeno que yo te diría de desconfianza, de sobrante de pesos, y esto en la literatura económica es, te diría, archiconocido, digamos.
Gustavo, voy a meter quizás varias cosas, pero estamos hablando de esto, de remarcación de precios, de que productos que comienzan a faltar, sí. y no estamos hablando solo de productos de necesidad y urgencia, de necesidades básicas, sino también otro tipo de productos. Uno empieza a ir quizás a un shopping o a Palmares aquí en la provincia, por ejemplo, y empieza a ver que en ópticas, por ejemplo, hay ciertos lentes que no están, ciertas marcas que dejan de estar, y en el medio el dólar que se empieza a disparar, y hablo de la especulación, ¿no? De guardar. Porque es el dólar blue, no es el oficial además, ¿no? Claro, pero bueno, ahí también empieza esta especulación de decir, bueno, guardo ciertos productos porque dentro de 2 meses en realidad voy a tener una ganancia del 100%. ¿Cómo se empieza a explicar todos estos factores y cómo a principio de esta semana nos paramos de cara al dólar que genera tanta expectativa también? Bueno, mira, yo te diría que por ahí la palabra especulación es bastante relativa, digamos. Bien. Unos le pueden llamar especulación y está bien que así lo sea, y otros le pueden llamar tratar de mantener lo poco que tienen cada uno, ¿no? Y que no pierda valor, digamos, su patrimonio o las cosas que tienen. ¿Qué es lo que ve mucha gente? Bueno, lo que ve mucha gente es que el dólar se dispara. Y si para importar esas cosas va a tener que pagar el precio en dólares y dólares blue, bueno, lo que hace es, mira, lo pongo al precio de ese dólar, porque si no, no lo voy a poder reponer, entonces voy a estar vendiendo algo que después va a valer mucho más. Entonces, te diría que el comportamiento es exactamente el mismo que el que puede tener una persona que, bueno, le sobra un poquito de pesos y trata de comprar dólares para refugiarse un poquito de la inflación. Ese es un problema. El otro problema con los faltantes de cosas tiene que ver con las importaciones. Como las importaciones todavía son al dólar oficial y cada vez el gobierno tiene menos dólares, está restringiendo muy fuerte estos dólares. Entonces claramente hay muchísimos faltantes. Mira, yo soy fanático del tenis, digamos, y cada vez nos cuesta más conseguir pelotitas de tenis, hasta ese extremo hemos llegado. Ahora, en cuanto a los faltantes de acá en más, yo te diría que esto va a seguir parecido. Ahora, si los controles de precios o los precios máximos o los precios congelados, estos tienen un severo control, bueno, lo que puede suceder es lo que sucedió en épocas pasadas, hace mucho tiempo, que empezaron a faltar productos de la canasta básica, y eso es mucho más complicado, digamos. Sí. Probablemente por la edad de ustedes no se acuerdan, quizás lo leyeron o se los contaron, pero allá por el 74-75 se aplicó un control de precios muy, muy severo, con penalidades muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a desaparecer productos básicos de los supermercados, como la leche, como el azúcar, los fideos, la harina, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, obviamente, por un tiempo se mantuvieron esos precios, pero no habían esas cantidades. Entonces es como una especie de engaño, digamos. Si ibas al almacén de la esquina, te lo vendían a otro precio, que era, si vos querés, el precio blue de la leche, el precio blue de la harina, y ese tipo de cosas. Y eso la verdad que le hace realmente muy mal a la economía. Bueno, ojalá que después de pasadas las elecciones el gobierno tome cartas en el asunto, arme un plan económico, reduzca un poquito la enorme incertidumbre que hay, trate de acordar con el Fondo Monetario y pasemos a hacer una economía un poquito más predecible y más normal que lo que es ahora. Gustavo, en las últimas horas el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en una conferencia y así habló y dijo, haciendo un poco referencia a este tema de los precios y a todo lo que ha generado esta situación, de que hay un poder de lobby que está buscando asustar y que nosotros no vamos a entrar en esa. Esa fue la frase exacta del ministro de Economía en una charla que justamente hablaba en general del Fondo Monetario, de la negociación, y tocó varios temas. ¿Qué opinión se merece esa apreciación que tuvo Guzmán en relación a esto que está sucediendo hoy en la Argentina? Bueno, mira, siempre este tipo de cosas existen, y obviamente no se pueden negar. Pero la verdad, mirá los hechos, cosas comprobables, digamos. ¿Es de ahora el tema de la inflación? No. ¿Es de ahora el tema de la inestabilidad en el tipo de cambio?
¿Es de ahora este faltante de productos? La verdad que no, viene hace muchísimo tiempo. La Argentina pasó un 2018 muy malo, 2019 también muy malo, 2020, bueno, con la pandemia muy complicado, y 2021 terrible. Entonces, la verdad que no son problemas. Poner el foco en este tipo de cosas, yo creo que es tener un mal diagnóstico, porque la verdad que, de nuevo, pueden existir, siempre van a haber grupos que juegan a favor y en contra, eso pasa en todos los países, pero de nuevo, la clave es tratar de ordenar la economía, hacer un plan como para empezar a resolver los enormes problemas que estamos teniendo, acordar con los organismos internacionales, porque tenemos una deuda muy muy fuerte que claramente si no acordamos no se puede pagar. Entonces yo te diría que más que ver conspiraciones, que puede que las haya, puede que no, yo creo que hay que poner el énfasis en las cosas que hay que hacer, y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, y los argentinos como que venimos postergando eso. Gustavo, lo traigo un poquito más acá a Mendoza, y la semana pasada una de las noticias era que desde el Consejo Económico de Mendoza se hizo una propuesta que era la de intercambiar de alguna manera ingresos brutos por la generación de nuevos empleos. Usted fue uno de los que lo presentó, digamos. Cuéntenos un poquito de qué se trata y a qué apunta. Bueno, mira, tiene que ver un poco con el diagnóstico de la economía y esto que estábamos hablando ahora de enorme incertidumbre. Mira, la economía tanto de Argentina como la de Mendoza, el empleo, ese empleo, el de buena calidad, el empleo en blanco en el sector privado, el que tiene buenos salarios, bueno, no crece hace casi 11 años. En ese contexto, Mendoza en particular, el principal impuesto que tiene, y esto es compartido por todas las provincias, es el impuesto a los ingresos brutos. Sí. Que es lejos uno de los peores impuestos en términos distorsivos, que peor le hace a la economía, al empleo, etcétera, etcétera. Bueno, en ese impuesto Mendoza tiene alícuotas muy, muy altas, y mucho más altas que la mayoría de las provincias que compiten con Mendoza. Y además se le cobran tasas muy altas a las actividades que son más intensivas en trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? Bueno, la idea es tratar de juntar estos problemas y tratar de dar alguna solución. Entonces, lo que proponemos nosotros es que haya una reducción en ingresos brutos, de forma tal de ir a los niveles de las provincias con las que compite Mendoza y no tener esas desventajas competitivas, pero que solamente sea para aquellas empresas que contratan nuevo empleo. Es decir, las empresas no se quedarían con la plata de los menores ingresos brutos pagados, sino lo tendrían que volcar sí o sí a mayor empleo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en este clima de incertidumbre que decíamos, si uno le baja impuestos a las empresas, por supuesto van a estar un poquito mejor porque están muy complicadas, pero difícilmente contraten mucho empleo en este contexto de alta incertidumbre. Entonces, creemos que de esa forma hay un fuerte incentivo para las empresas, y de paso avanzás en un problema estructural, digamos, que es una dinámica congelada en el mercado laboral que te explica muy bien los elevados niveles de pobreza, y además un problema enorme que tenés con las alícuotas impositivas que claramente le restan competitividad a la economía. Tal cual. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo Reyes, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana.